millones, ya sabes, o Claro. sea, y todo, pero no cobraba, o sea, incluso cuando él fallece, se empieza a tomar esta situación, la empiezan a tomar como el control un poco, los nietos de su mejor amigo, de Enrique, ¿ok? Porque habían personas que empezaron a cobrar, ¿no? Porque por ser cajitas del niño Fidencio. Y él les dijo, a ver, oye, no, o sea, el niño Fidencio no cobraba. El niño Fidencio aceptaba donaciones, aceptaba apoyo en especie. El niño Fidencio no cobraba. Y además era como apoyo para apoyar más. Exactamente, para seguir apoyando a las personas, O sea, para seguir sanando a las claro, personas. O sea, ¿puedo traer entonces comida? Sí, para que le des a las 40,000 personas que están haciendo cola. De ahí yo me echo un taco, pero pues tú sigue, Claro. ya sabes, repártelo. O sea, es muy interesante. Entonces, por eso estas personas se enfocaron en legalizar este asunto, se convirtieron en una AC primero, pues para que pudieran, pues de algún modo como recibiendo donaciones, apoyo, que es algo sin fines de lucro y todo, ¿no? Y así, y luego se convirtió en una religión, que digo... Pues tiene una historia muy impresionante. Me refiero a esto, como religión. You haven't had vodka soda like this. No one has. Made with the world's smoothest vodka plus real juice. New White Claw Vodka Soda. Y palpable, a unos cuantos años de distancia, el que sería como tu representante más importante, digamos, como lo que sería Jesucristo. Sí, sí. En este caso el niño Fidencio, pues no tienes que investigar muchísimo de si realmente hacía lo que se supone que hacía, porque está ahí, está a la vuelta de la esquina, Sí. no a 2000 años de distancia. Sí, además existen oraciones, ¿no? O sea, tú ahorita puedes ir, entrar y buscar la página de la iglesia fidencista y ahí tienen oraciones y tú, si quieres terminar de sanar lo de tu hernia, por ejemplo, le puedes rezar al niño Fidencio y le puedes pedir el milagro de que para mañana ya no tengas ninguna dolencia, ¿no? Y te lo va a cumplir, ¿no? Lo voy O a sea, hacer el sábado. No es broma, estamos grabando esto en jueves. Ok, De hecho, después del estreno de Insomnio estamos grabando esto. Estamos grabando en jueves. Y mira, tomé cerveza. Siento que sería como irrespetuoso hacerlo en este momento. Y mañana es viernes de en vivo. Me voy a desvelar y voy a tomar cerveza. claro que sí. Entonces por eso dije, lo voy a hacer el sábado. Porque es que mira, mi ídola es Pachita. Pero ahora tengo un ídolo. Ok. De verdad, o sea, me Yo- encantan estas historias. Yo pienso que, o sea, digo, por algo también sucedió la muerte tan prematura del niño Fidencio, ¿no? Ujú. Porque, o sea, eran dos fenómenos enormes, son contemporáneos. Estamos hablando de que, o sea, lo que sucedió con Pachita fue que vivió más tiempo, ¿ok? Ajá. O sea, tal vez sus poderes psíquicos o sus poderes de curación no fueron tan popularizados en aquella época, ¿no? Sobre todo porque aquí está la cuestión, ¿no? Iba gente tanto creyente como no creyente en la Iglesia Católica. O sea, en ese momento había un conflicto de Estado y un conflicto religioso Ujú. en este país, ¿no? Entonces, estaban muy divididos y de algún modo el niño Fidencio venía a unir a estos dos bandos. ¿Me Claro. explico? Venía a unir a estos dos bandos porque la gente creyente iba porque el muchacho se vestía con sotana y realizaba milagros como Jesús y decía que en el nombre de Jesús yo te curo, ¿no? Yo te sano. También tenía ya la Virgen de Guadalupe, o sea, había gente religiosa que decía, bueno, pues es que este man coincide con mi ideología, ¿no? Con mi creencia, con mi idiosincrasia. Y por otro lado, Plutarco Elías Calles. Y por otro lado, Plutarco Elías Calles, que estaba peleando contra esos mismos, ¿no? No contra el creyente, contra la religión, contra la institución, Así ¿no? es. Entonces, tal vez no lo hizo de la mejor manera, pero estaba haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Como político. Entonces, fue a que lo sanaran por una persona que sanaba en el nombre de Jesús,
pero que no pertenecía a la iglesia, que ese era el asunto, ¿no? O sea, y que no estaba cobrando por lo que se supone que hacía, no, como la iglesia. Claro. Que primero te cobra y después te No, formas. Supuestamente no te cobran, que es lo que tú quieras. Pero es el diezmo, y sobre todo eso es lo que estaban peleando, ¿no? Ajá, sí, era en parte sí, claro, pues es que tenían terrenos y haciendas también y todo ese rollo, o sea, muchísimo negocio. Entonces, que eso era el asunto, ¿no? Y, o sea, no estamos hablando en contra de ninguna creencia, estamos hablando de una institución, ¿no? Que al fin y al cabo es eso, las religiones. O sea, ahorita, por ejemplo, la iglesia fidencista es una institución como tal, ¿no? También. Se convirtió en su enemigo. No, ese era Plutarco, Entonces, sí, y sí están como esas, digo, por algo no, eran momentos diferentes, porque además también al momento en el que no llegó Pachita, sino que se empezó a conocer a Pachita, ¿ok? Era un momento en el que ahora la ciencia y la espiritualidad estaban peleando. Ajá. Y llegó Pachita a unir ambas. ¿Me explico? O sea, siempre han sido un punto medio entre un conflicto y otro, ¿no? O sea, entonces creo que es muy, muy interesante cómo a través de estas cuestiones espirituales, ¿no? De las prácticas, de la diversidad en la práctica espiritual, se han llegado a estos puntos medios, ¿no? De conciliación. Entonces, es muy asombroso. Digo, ¿qué estaría ganando él si no cobraba, ¿no? Igual Pachita no cobraba, o sea, recibía intercambios, recibía en especie, no decía como no des nada, no tiene que haber un intercambio, pero claro, no algo que te quite el pan de la boca. Claro, ¿no? claro. O sea, yo por ejemplo, fui a hacer una limpia, una persona que me quería colaborar, y yo primero le pregunté, ¿no te estoy quitando el pan de la boca? No. Ok, ¿no? Lo recibo con amor, ¿no? O sea, sí, y ese es el punto. O sea, no te voy a atender porque no tienes 3,000 pesos, 5,000 pesos para pagarme. Ahí es cuando, y digo, no estoy diciendo que quienes lo hagan no tengan el don, sino que estas personas, Pachita, el niño Fidencio, etcétera, etcétera, no lo veían para lucrar. Ellos tenían un interés genuino en ayudar a las personas, ¿no? Tampoco hay que romantizarlo, te digo, el hombre se murió a los 40 años, o sea, entonces, igual y también, no sé, igual y tal vez llegó un punto en el que se creyó invencible. Digo, no sé, yo no estuve ahí. Te digo una cosa, yo creo que el regocijo de sentir la verdad, esa divinidad corriendo por su interior, por sus venas, el cambio de ver a la gente, curarla, estar ahí, yo creo que él sabía, como dices, ¿no? Que ya había todo y lo llenaba demasiado. Sí. Quiero romantizar esa parte, en mi creencia, sobre él, sobre Pachita, por lo siguiente. Creo que llegaron en el momento adecuado. Prepare for the most haunted of seasons. With a spooky and spine-tingling fun decor you can only find at Michael's. Hoy en día hay una historia de una persona que quiero poder contactar. Es más, ni voy a decir el nombre porque por respeto. Creo que ya conté la historia. Que sí, ya la conté. Esta persona igual está aquí en México y primero tenía el poder su hija, y cuando fallece su hija se le presenta la hija y le dice, ahora tú tienes la misión, yo ya cumplí la mía, ahora te toca a ti. Y al día siguiente, ¡pum!, y se hacen colas igual y todo. Pero no conozco más personas, o por lo menos historias de este tipo alrededor del mundo, que no traten de esa parte de quiero los elogios, quiero el 1,000,000 de seguidores en TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. Justo a lo que a lo mejor nosotros, que pues, digo, yo no curo gente ni cosas así, o sea, no poseo ninguno de esos dones. Ojalá, pero no. Sí, o sea, y hay personas que se quieren poner en ese pedestal. Entonces, es donde yo hago como la diferencia entre las historias que pienso que son, bueno, me queda clarísimo que esto es real,
donde esta persona fallece a los 40 años de cansancio. Dormir 2 horas, ayudar de una manera masiva en un momento preciso y especial para la historia de México. ¿Qué cosas tienen que pasar para que ocurra algo de este tipo? Me parece que la realidad humana en la que estamos viviendo es totalmente ajena a la construcción idealizada que nos han puesto de frente. Sí. Sin nada que ver. Donde principalmente no estás aquí para trabajar, cumplir horas de oficina, juntar dinero para en el futuro tener una casa que cuando fallezcas se la dejes a alguno de tus hijos. No estás aquí para eso. No estás aquí. Entonces, creemos que la felicidad va a venir a través de las ganancias económicas o de sí, claro. los beneficios materiales. No. La felicidad va a venir directamente de la felicidad, aunque suene tonto. Y creo que él era feliz. Sí, sí. ¿Cierto? Sí, definitivamente todos, o sea, los testimonios los testimonios que yo leí siempre lo describían con que siempre era muy amable, que era muy atento. Tenía que haber sido feliz. Todo el tiempo trataba muy bien a la gente, o sea, le gustaba, incluso los nietos de su amigo, cuando fueron entrevistados decían que, o sea, él siempre tenía como, se despertaba y la urgencia de ir a sanar a la gente. Y, por ejemplo, te digo, cuando él no podía llevarlos al laguito, ¿no? Para sanarlos, hacían que trajeran agua, pero él no se quedaba sin trabajar, él no se quedaba sin ayudarlos, ¿no? ¿Sabes qué? Se nos acabaron las frutas para aventar, pues me aviento yo, ya sabes, o sea, es muy interesante. Bueno, ya lo último que te voy a contar es lo siguiente, ¿no? Aquí hay un doctor que se llama Gerardo Valles Lomas, que acudió a una misa fidencista porque había escuchado que sus pacientes le dijeron que empezaron a ir a la iglesia fidencista y se sanaron, ¿no? Así como que le decían ¿se acuerda que usted no me pudo curar de esto? Pues fíjese que ya estoy curado. Exactamente. Y fui a la iglesia fidencista donde las cajitas del niño Fidencio me curaron. O sea, ya después de... Sí, muchos años después. Esto estamos hablando ya como en los 90s. Y las cajitas del niño Fidencio me curaron. Exactamente. Okay. O sea, el niño Fidencio me curó a través de estas personas. De estas personas. Pero ahora son ¿no? cajita. Exactamente. Entonces... Él era escéptico, supongo. Él era muy escéptico y había otro médico. Valles Lomas, médico cirujano con especialidad en terapias alternativas. Desde hace 2 años es fiel seguidor del niño Fidencio. Es decir, él fue a una de las misas, ¿ok? Y entonces, una de las señoras, o sea, él estaba viendo todo, estaba viendo en qué consistía y todo. Y una de las señoras se le acerca y le dice... nadie sabía que él era médico, ¿eh? Ajá. O sea, él se fue como un feligrés más ver qué estaba pasando. Fue de incógnito. Claro, no voy a decirles, oye, soy escéptico y tal, para que preparen las cosas. Exactamente, no. Él fue a desmentir todo ese asunto, a estudiar cómo estaba todo ese asunto. Y llegó una señora y le dijo, oiga, usted es médico, ¿verdad? Y se queda así. Mire, venga a revisar a esta señora que anda malita. Y se queda así. ¿Y cómo supo? No, sí, venga. El niño Fidencio quiere que usted la sane. No, pregúntele qué dolencia tiene. Y le empieza a preguntar y todo. ¿Qué le duele? Y sana a la señora. Él sana a la señora preguntando. Sí. Y entonces, porque en eso a él le entra como el mensaje y puede empezar a curar a la gente. Él siendo médico. O sea, que el niño Fidencio lo empezó a utilizar a él como médico, como cajita, para curar a la gente. Pero una señora, que era una medium, que no sabía que él era médico, le dijo, ahí está, el niño Fidencio lo acaba de elegir a usted para que sane a la gente. Venga, pregúntele a esta señora qué es lo que tiene, que anda malita. Y empezó, y él actualmente, o sea... Dice, venga, ya tiene ella, chéquela a ver qué tiene. Y así, él empezó. Y él dice, él me apoya como médico de materia, está presente y me ayuda energéticamente con su presencia cuando yo estoy tratando de curar a los pacientes que van conmigo. Wow.
El niño Fidencio, creo que no terminó ni la primaria. Él no tenía ningún conocimiento de medicina ni nada. O sea, estamos hablando de que, o sea, de una persona sumamente extraordinaria como Pachita, ¿no? Extraordinaria. Súper extraordinaria. Me acabas de volar la cabeza. Estoy impresionado. Sí. Tengo una pregunta, pero primero quiero hacer una anotación bien importante. Por lo que voy a contar, me encanta que pasen estas cosas. ¿Qué pasa? Me encanta, me fascina cuando se hace una como conexión Sí. entre una cosa y otra. Hasta, no sé cómo le hicimos la vez pasada, que Nahualito conectó con extraterrestres. Sí, estuvo interesante. Un hombre de ciencia escéptico que se vuelve creyente y participa activamente. ¿A qué te suena? ¿A qué te suena? A Jacobo Greenberg y Pachita. ¿Y sabes a qué te suena? ¿Cómo voy a iniciar contándote una historia? Ay, madre. Santa Madre de Dios. No, perdón. Santo Niño Fidencio. Sí, no, es que yo no sé por qué. Hasta mi madre me dice, oye, no sé si respetuoso. Yo, ¿por qué? Me dice, o sea, a ver, a cada rato agarras y cuando pasa algo, dices, Dios mío, Santa Madre de Dios, etcétera. Yo no sé de dónde se me pegó y no lo hago por falta de respeto. Honestamente. Es una expresión. Sí, pero se me pegó bien fuerte. Entonces, pido una disculpa. ¿Cómo era? En lugar de eso, ¿qué va a ser? Santo Niño Fidencio. Santo Niño Fidencio. No, tampoco, porque hay una iglesia. Puta, y no es fundada. santo. Qué barbaridad. No, es santo de su propia iglesia. Ah, bueno, sí, entonces sí. Es- Santo Fidencio. Sí. Santo Fidencio. Me gusta. Aparte, me acaba de caer súper bien. Me encantó la historia. Tengo una pregunta. No me quedó bien claro. ¿Qué? ¿Qué pasó con eso de que dijo que iba a resucitar a los 3 días? No resucitó. Pero dejaron, o sea, sí estuvieron velando el cuerpo 3 días Estuvieron velando y no regresó. Y ahí mismo, Fue lo que pasó con la invidente. exactamente, que ella empezó a hablar y empezó a decir que el niño Fidencio estaba actuando a través de ella. Fue la primer cajita del niño Fidencio. Según mi fuente, eso dice. Ok. Entonces, no dijo voy a resucitar, dijo voy a regresar, ¿cierto? Ujú. Dijo voy a regresar, pero él pidió que no enterraran su cuerpo enseguida, que esperaban. Pero regresó. Pero regresó. Sí, es que luego dicen, bueno, es que su regreso tal vez no sea de carne. Él no dijo que iba a regresar a su cuerpo. Dijo, dejen ahí el cuerpo por 3 días, yo voy a regresar. ¿Cierto? Sí. Regresó y el cuerpo regresó, estaba ahí. sí, sí. Se cumplió. Sí. Yo creo que el cuerpo necesitaba estar ahí para que en este mundo astral, espiritual, donde no hay materia, tengas un punto de conexión Sí. a dónde vas a regresar. Por eso tenía que estar ahí el cuerpo. Muy probablemente, y según Yo teorías, asegurando algo que dice, ¿eh? Perdón. según teorías dicen que pues uno tarda un rato también en pasar a otro plano, desconectarse del cuerpo y así. De hecho, o sea, te digo, él está en un mausoleo. Estaba bárbaro. O sea, él no lo enterró, está en un mausoleo. O sea, no está... bueno, si no me equivoco, no creo que no está bajo tierra, o si está, construyeron algo encima, Wow. que es en donde se realizan las misas y todo eso. Wow. Uf. Oye, está impresionante esta historia. Solamente quisiera hacer una anotación más. Nuestro amigo Julio, ¿te ha contado alguna vez de la cajita que está allá, en Colombia? ¿Del niño Fidencio? ¿Qué? ¿Julio? ¿Quién? Julio Morales. Ajá. ¿Nunca te ha contado de la persona que es cajita del niño Fidencio allá en Colombia? No. Él la conoce. ¿Sí? Sí. Es que, o sea, es una iglesia y tiene como 800 miembros en Partes. en supongo. distintas, en México, pero principalmente al norte de México y parte del sur de Estados Unidos, pero no sabía que había llegado ya A más. Colombia. Pues me imagino. Esta persona, que es cajita del niño Fidencio, Ujú. una vez al año la gente, imagínate, la gente que ha curado el niño Fidencio a través de ella, hacen una como fiesta, digamos. Ujú. Entonces se juntan y llevan fotos del niño Fidencio porque pues están Sí, todas estas claro. fotos. Se juntan y hacen así como que su meeting por las calles y música y están muy contentos Sí, y ya. tienen de hecho 2 fiestas específicas en marzo y en octubre,
que es en octubre lo celebran como si fuera su cumpleaños. Supongo que es en esa fecha. Y en marzo, no sé por qué marzo, porque según lo que yo tengo acá, él nació en noviembre. Ajá. Pero creo que es porque él es el día de San Fidencio. Wow. Pero de su nombre, de su homólogo, ajá. Entonces es el día de su santo. Ajá. En marzo le hacen una fiesta que dura como 3 días y luego del 17 al 19 de octubre celebran también, hacen toda una fiesta y todo por el aniversario luctuoso que lo celebran como si fuera su cumpleaños. Wow. Qué barbaridad. No, impresionante. Estaría muy padre, o sea, si quieren las personas que conocen más sobre el fidencismo. Yo aquí hice una pequeña investigación. Sí. Hay muchísimos documentos, hay historiadores que hablan de todo este tema, que pudieran dejar ahí sus comentarios y todo, si saben algo más. O si tienen experiencias directamente. Si han interactuado con cajitas del Niño Fidencio, cómo les ha ido. O son una cajita del Niño Fidencio. También. Qué estaría bárbaro. Muy interesante que pusieran ahí sus comentarios para que... Y digo, si cometían algún error en alguna parte de la narrativa, digo, también, ¿no? O sea, soy un ser humano. Yo leí lo que encontré. Y las fuentes que, pues, mis privilegios me permitieron acceder, pero digo, no estoy declarando ninguna verdad absoluta, pero sí lo hago con muchísimo respeto, o sea, también creo que hay muchísimo más respeto que con otras religiones. No, sí se nota. Pero sí, o sea, a mí también, yo soy igual, o sea, fan del Niño Fidencio, digo, yo no estoy segura de si me atrevería como a hacer una alabanza, ¿no? Para él. Pero sí me encantaría conocer el recinto del Niño Fidencio, sí me encantaría hacer más contacto con las historias, los testimonios de todas las personas, ¿no? Sí existe, sí está ahí y todavía se puede... ahí está. Ahí está, sí, se puede visitar. Yo te te traigo fotos y video. Órale. Si me dejan tomar video. Sí. Si no, fotos. Pero sí voy a ir. Estaría buenísimo. Pues voy a ir a Monterrey, digo, ¿a cuánto más estará? 5 horas, a lo mucho, ¿no? Exagerado. Pues es en Espinazo. Por eso, pero digo, no sé exactamente dónde está Espinazo, pero no creo que esté tan lejos, ¿o sí? No, pues me imagino que no. O sea, es como, supongo que, como decir Valladolid aquí de Mérida, 2 horas y media, quizás 5 por la extensión. No tengo ni la menor idea. Pensar. Ahí sí, no sé. Quiero pensar, y si es más... Ay, perdón. Se movió muy raro. Se fue esto. Se cayó. Se cayó, sí. Por razón. Yo solo veía los pelitos que... como que me están dando así. ¿Lo puedes mostrar? Es un japamala. Sí, pero yo veía como que los pelitos estaban así como moviendo. ¿Qué onda? Estaba cayendo. Pero lo voy a visitar ahora que esté por allá. Le voy a pedir al equipo que me den un día para que pueda ir. Sí, estaría buenísimo. Muy interesante. Es muy interesante. Nada más quería igual hacer una anotación y ya me voy a la siguiente historia. Dale. Está muy corta, justamente por esto lo quería hacer. No he visto la película. Hay una película en Netflix de esta persona. No voy a desarrollar demasiado el tema de esta persona, sino que es importante para el contexto de lo que viene a continuación de la historia de las máquinas para contactar con espíritus, para tocar la otra realidad, como ustedes le quieran decir, máquinas o mecanismos. El asunto con esto que estoy ahí diciendo antes de decir el nombre de la persona es lo siguiente: el podcast paranormal no es la universidad paranormal, es un podcast. Uh-huh. Somos personas conversando de temas que nos apasionan, que nos gustan y que queremos compartir con todos los oyentes, con todas las personas que están escuchando, viendo los capítulos. Es importante decirlo por lo siguiente: nos equivocamos. De repente decimos mal una fecha, por eso traemos apuntes y nos esforzamos mucho, no solamente nosotros, el equipo completo. Sí, y es que además no es fácil como estar entablando la conversación, platicando contigo, la cámara y todo, y luego revisar el dato así como... Ya sabes, es como, algo se me va a ir. Cuando no hay una cámara y no hay un registro de lo que se está diciendo, uno se suelta hablando y dices, ay, mira, no me acuerdo cómo se llama este señor, pero era un alemán. Uh-huh. Y a lo mejor ni siquiera era alemán, era francés, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera fue en Michoacán, sino que fue en Espinazo. Uh-huh. Pero no importa, cuando estás en una conversación, te vas brincando todas estas cosas, uh-huh, y no pasa nada porque no hay un ojo crítico que te esté juzgando de, uh-huh, no era 1947, era 1949, etcétera, etcétera. Uh-huh. Por eso es importante lo siguiente: el tocar estos temas sirve para, me parece, una cosa principalmente al momento de exponerlos al público abiertamente.
despertar la semilla de la curiosidad. Por supuesto. Para que entonces tú digas, esto es bien interesante. ¿De verdad existió esta persona que le decía al niño Fidencio que hacía estos prodigios? Investígalo. Exactamente. Investígalo. Descubre en dónde nos equivocamos. ¿Qué otras partes de la historia son más interesantes? Te aseguro que si lo haces, vas a descubrir muchísimas cosas impresionantes. Claro. En lugar de estarnos fijando así, no, te equivocaste por un año, no era 1948, era 1949, etc. Con la energía de los granos integrales, Cheerios Oat Crunch te mantiene en movimiento. Un pequeño crunch que llena tu día. Sí es importante, por supuesto, pero como seres humanos nos equivocamos. Claro. Intentamos hacerlo lo mejor posible, pero no se claven en esos detalles que sí son importantes, repito, sino más bien ustedes investiguen por su parte. Además les va a funcionar para una cosa que siempre se los he dicho: no crean todo lo que se dice en ningún lado, ni aquí. No crean en todo lo que yo digo, no crean en todo lo que dice el invitado o la invitada, no lo crean. Investíguenlo. Antes de aceptarlo como un hecho, investíguenlo. Ya si descubren que sí es así, wow. Y qué buena onda. el mejor amigo del fanatismo es la ignorancia, ¿no? Entonces, tampoco se trata de generar fanatismos ni nada por el estilo. Todo tiene que tener justo como un equilibrio, ¿no? Y el conocimiento es la mejor herramienta que podemos tener, a la que mejor podemos acceder. Por supuesto. Y si tienes el privilegio de tener internet, acceso a libros, a una educación, utilízalo, claro. ¿ok? Por ti, y también si puedes echar la mano a alguien, adelante, ¿no? Pero utilízalo por ti, porque ahí lo tienes, ¿no? Entonces es muy importante como entender que si te lo tengo al alcance de un clic, oye, claro, ¿no? Claro. Y si no, y hay muchas otras herramientas. Te digo, yo conocí al niño Fidencio a través de una novela de Benito Taibo, ¿no? Les recomiendo mucho este autor de Benito Taibo. Además, te digo que es difusor de lectura para jóvenes, y ha escrito muchísimos libros para jóvenes y adolescentes, ¿no? Entonces, ahí a los chavos, a la comunidad paranormal, de los niños y adolescentes que nos estén escuchando, pueden buscar varios libros de Benito Taibo que les van a encantar, ¿no? Entonces, o de otros, y de muchos otros autores, ¿no? Entonces, pero sí es muy importante que, ante todo, o sea, siempre hay que tener un ojo crítico, siempre hay que, la duda nos lleva siempre a buscar más información y más conocimiento, y el conocimiento es poder. Así es. Solamente hay una cosa en la que no estoy de acuerdo contigo. Es bueno ser fanático del podcast paranormal. fan. No, yo sí hablo de como el fanatismo religioso, así, no, absolutista. No, sí, ya sé. Sean fans del podcast paranormal. Estoy muy contento y muy emocionado de cómo va este capítulo. De verdad, estoy muy contento y muy emocionado. Ay, yo sabía que el niño Fidencio era algo espectacular. Desde que oye, vamos a grabar, bla, 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 te quiero contar esto. Y le estaba yo diciendo a Isabel. Me dijo, sí, tal día. Pues, perdón, que le tuve que cancelar. No te preocupes. Y le digo, ¿de qué me vas a platicar? Del niño Fidencio. ¡Wow! Sí, era un huevo así como de muchas os. Enorme. Sí, dije, wow, estaba bien emocionado. No, realmente fue así como, ¿y de qué nos vamos a hablar? Y yo digo, déjame reviso mi repertorio. Sí. Y después yo pienso y digo, ¿de qué vamos a hablar? Ya, pues sí, del niño Fidencio. Y ya, oye, ¿te parece si hablamos del niño Fidencio? ¡Sí! Pues sí. ¡Wow! Sí. Y pero sí, pues sí, wow. Es que ahora me siento así como que me dijeras, no sé, ¿quieres ir a la premiere de Flash? Sí. Así, súper quiero ir a la premiere. Ay. Súper quiero ir. Por cierto, súper quiero ir. Oye, te voy a contar primero, antes de llegar a esto. ¿Te parece si ya comenzamos con esta parte? Claro que sí. Vientos. Claro. Yo necesito hacer una brevísima pausa comercial, porque voy a ir a patear el chaneque. Ok. Vale, ahora regreso. Un segundito. Muy bien, ya regresamos de ese brevísimo corte.
en el que incluimos un comercial. No, es cierto, no. No sé, seguramente YouTube sí incluye un comercial. Esto fue patrocinado por... Por no sé qué, pero... Oye, te voy a hacer una serie de preguntas. Pam, pam, pam. Porque... ¿tú crees que es importante el poder comunicarnos con esa otra realidad? Con personas, por ejemplo, entre otras cosas, pero principalmente personas que ya no poseen un cuerpo físico. ¿Crees que es importante? Pienso que depende, pero Ajá. sí. Puede ser importante, ¿no? Sí. Y hay una cosa que por lo menos desde mi punto, es algo personal. Hay dos historias muy importantes que tienen que ver con la conexión madre-hijo. La primer psicofonía de la historia, ahorita vamos a llegar a eso y les voy a dar el nombre y todo. La primer psicofonía de la historia es un hombre que se dedicaba al cine, grabó la voz de su madre. La primer psicofonía de la historia. El teléfono, aunque hay, por supuesto, distintas versiones de por qué Graham Bell crea el teléfono, era principalmente porque quería comunicarse con su madre. Es bien raro. Él creía que se podía y mira, al final, digamos que se pudo. Digamos. Pero entran unas cosas bien interesantes. Justo cuando tú cerrabas esto con el doctor que escéptico y se vuelve creyente y de hecho se vuelve parte importante de la continuación de la historia, ¿no? Con las cajitas. Se vuelve cajita. Se vuelve cajita. ¿Tú sabes quién es Allan Kardec? No. Su verdadero nombre no es Allan Kardec. Yo les decía lo siguiente, hay una película en Netflix que pues mañana o pasado mañana la veré. No la he visto porque justamente no quiero estar como... tener una referencia de algo ya premasticado por la industria del entretenimiento de un personaje tan importante. Allan Kardec, cuyo verdadero nombre él es francés, es Hippolyte Léon Denisard. Supongo que es Hippolyte, pero bueno, espero no haber pronunciado mal su nombre, que seguramente lo hice. Ese era su nombre, pues, que le dieron al nacer. Hipólito Léon Denisard Rivail. Él nace el 3 de octubre de 1804. 1804. Ok. En Lyon, Francia. Esta persona, un escritor muy importante, escéptico totalmente, muy apegado a la ciencia y por supuesto creía que todo estas cosas del espiritismo, los temas paranormales, los mediums, era falso. Porque además, en el momento en el que él estaba en esta Francia de 1800... Sí. Él creía, habían muchos cambios en la historia de la ciencia justamente ocurriendo en esas épocas. Por ejemplo, estaba todo lo que tiene que ver con las teorías de la evolución, que es lo que hoy reconocemos y sabemos 1800, ¿no? El siglo XIX. Okay. Él es él nace en 1804. Okay. Entonces, obviamente, ya para su juventud, su madurez, pues estaban existiendo todos estos cambios en desarrollos tecnológicos y científicos. El siglo en el que se desarrolla la revolución industrial. Exactamente. Y al mismo tiempo estaba ocurriendo en Francia, no solamente en Francia, pero en Francia, que era donde él estaba y que además hubo un auge muy importante, estaban ocurriendo todo esto de las mesas espiritistas. Sí. Que se les conocían como las mesas giratorias o las mesas flotantes, por la simple y sencilla razón que durante estas círculos donde una medium, generalmente, también habían mediums, hacían invocaciones de espíritus y la mesa que utilizaban, donde estaban sentados como en círculo generalmente, estas mesas comenzaban a levitar y giraban en el aire. Obviamente, cuando llega a sus oídos, piensa inmediatamente, es falso. Claro. No solamente, seguramente es falso, sino que debe ser un truco muy
bien logrado para engañar a las personas, porque en toda la élite era así como que, sí, vamos a una sesión espiritista. Es que además era una cuestión de que, o sea, los burgueses y los aristócratas de la época... Estaba de moda. Sí. O sea, era algo así como, como muy caché, ¿no? Sí. Y por supuesto, estaba lleno de personas, o sea, esto que estaba ocurriendo, habían muchísimas personas que habían inventado muchos mecanismos para hacer que las mesas levitaran, para lograr que el ectoplasma, por ejemplo, utilizaban algodón en la oscuridad, bombillos por medio de como cañas, digamos, ponían un palero en la parte de atrás, lo hacían en la oscuridad, velas y más, y algún tipo como de bombillo, de repente lo metían para que hubiera como una luz. Entonces en la oscuridad la gente veía pues una luz que se movía por ahí y ese era el espíritu, y cuando la gente estaba distraída levantaban la mesa. Habían muchas formas de hacerlo, incluso con las piernas, de que las mesas temblaran. Vestían a personas como si fueran fantasmas que aparecían de repente detrás de las cortinas negras. O sea, se inventaban un montón de cosas. Sí. Fraudes. Sí habían prestidigitaciones. Por supuesto. O sea, hubo mucho. Por supuesto, muchísimo. De hecho, en Viena, o sea, Freud investigó casos de esos, ¿no? O sea, de mediums, de las sesiones espiritistas que hacían los burgueses y los aristócratas de la época, ¿no? O sea, así fue como Freud empezó también a desarrollar muchas teorías que hoy por hoy no son tan chidas, ¿verdad? Pero sí. Pero sí. Este señor Hipólito, ahorita todavía se llamaba Hipólito. Hipólito, él era un educador y escritor. Entonces, siendo una persona que tenía, pues era muy inteligente, tenía... Sobre todo esta parte me parece muy importante, educador. Le parecía que era necesario desenmascarar a estas personas, educar a la gente, decirles no es cierto, eso no existe, eso no es real. O sea, no hay gente que canalice con espectros del más allá, que hablen a través de ellos, que hagan flotar las mesas, que las hagan girar, que ectoplasma salga de su nariz o de sus orejas. No es cierto. Y yo los voy a desmentir. Entonces, fue con uno de estos mediums, una medium, acude como si fuera uno más de los que iban a estar en estas mesas de invocación. No sé, o sea, no fue con la idea de, o sea, no fue diciendo, hoy soy escéptico y te voy a desmentir. Simplemente, como este doctor, voy a observar y voy a saber cómo lo hace. ¿Cómo es la vida? Le toca ir con una medium de verdad. Entonces llega y los detalles, pues, ya sabemos cuáles son. Perdón, el paréntesis, es que es muy curioso porque en esas cosas sí habían muchos prestidigitadores, o sea, sí, muchísimos. Que de todos los prestidigitadores que habían, justamente fue con la única que no era, con la única real. ¿Sabes qué pasa? A mí me llama mucho la atención, sobre todo, más allá del tema de que las mesas pudieran levitar y más, hay un capítulo que tenemos que es El Niño Prodigio, donde está la fotografía que está levantando la mesa. Y toman la fotografía, por aquí la vamos a ver, justamente porque decían, vamos a desmentirlo. Y llegan periodista, fotógrafo, y lo que ven no solamente lo de la mesa, que le habían pintado las manos al Niño Prodigio para que si tocaba algo, porque pensaban que lo hacía con las manos, porque colocaba las manos y la mesa se levantaba, si le tocaba, pues iban a quedar ahí las manchas. Y está esa foto espectacular donde tiene las manos levantadas, pintadas de negro, este niño, y la mesa levita sin que le esté tocando ante la mirada de todos, pero no solamente pasó con la mesa, con el sombrero del fotógrafo. La gente que vivía la experiencia quedaban absolutamente convencidos, porque ante el estudio y el escrutinio de personas que están ahí para desmentir, terminaban creyendo. Claro. Porque era real. Claro. Entonces, en este caso, él llega con su ojo clínico científico a investigar.
Entre las personas que hacían esto de invocaciones, contacto con el más allá, como ustedes le quieran decir, mediums, que hacían este tipo de cosas, había unas prácticas que me parecen bien interesantes. Más allá de el efecto que podía ejercer sobre las mesas o sobre objetos que estuvieran por ahí que levitaban, se movían, hacían cosas extrañas, el tema del ectoplasma a mí siempre me ha parecido súper interesante. Ujú. Escuchando que se hacía con algodón, con telas y más, viendo tantísimas fotografías que hay, que ahorita les vamos a enseñar unas cuantas, se van a dar cuenta de que efectivamente, pues, son falsas. Es algodón. Ujú. O son telas livianas que utilizaban, porque te las puedes esconder en cualquier punto. Y mientras te estaban distrayendo en la oscuridad con una luz que se movía, una silla que Claro. salía volando por allá, se colocaban el algodón y empezaban a expulsarlo a través de la boca o de la nariz. Y daba un efecto muy interesante en esa oscuridad. Hay una persona que les voy a enseñar 2 fotografías, porque hay muchas cosas que no se pueden mostrar. Ahorita te voy a enseñar. Particularidad es que creaba imágenes como fotografías en el ectoplasma. Tú ibas con esta medium. Ujú. No es con la que fue Hippolyte, que ahorita Ajá. van a ver por qué cambia su nombre. Ok. Sino una de tantas que había, esta en específico, que fue muy estudiada y fue muy interesante su caso, es el hecho de que tú ibas a su mesa de invocación y un familiar tuyo en el que estabas pensando que esta persona no te conocía, no había internet como para que pudiera Claro, sí. saber quiénes iban a ir. Llegaban y tú estabas pensando fuertemente en que ojalá se haga presente X familiar mío que falleció hace 10 años. Y de repente, ante la mirada de las personas frente a ti, sin que hubiera algo que te estuviera distrayendo del momento, la persona comenzaba de las orejas, le empezaba a salir esto que es como ectoplasma y se creaban imágenes que después fue copiado, como si fuera la ¿Qué? fotografía de la persona en la que tú estabas pensando en tu familiar. No. De verdad. Y hay una fotografía bien interesante. Lo voy a decir con mucho cuidado. A veces el ectoplasma le salía de entre las piernas. Ujú. Mucho. Ok. Y ese ectoplasma, al ser estudiado, era como lo que se conoce como cabello de ángel, Ajá. como una materia como algodón, pero si lo tocabas, se volvía gelatinoso y desaparecía rápidamente. Ujú. Como si no perteneciera a esta realidad, y rápidamente se desvanecía hasta dejar ningún rastro de su existencia. Tú no podías tomar un frasco, llenarlo, cerrarlo, Que se porque quedara ahí. unos segundos después el frasco estaba vacío. Ok. Y estamos hablando de 1800. Ok. Él acude a una de estas mesas y lo que observa ahí lo confunde muchísimo, porque se da cuenta de una cosa principalmente. Más allá de lo que estaba presenciando, que era increíble, no había truco. Era real. Al principio, tengo que investigar más. Comienza a investigar. Y se da cuenta de que en efecto, es cierto, hay personas, mediums, que pueden realmente invocar Ujú. a personas fallecidas que se hacen presentes o que tienen efectos sobre la materia física Ujú. de esta realidad. Pasa de ser escéptico A creyente. a creyente rápidamente, Claro. muy rápidamente, y se obsesiona con esto. Entonces, por eso es que no les estoy nombrando a una medium en específico en esta historia o a un medium por ahí. Es que fueron muchos los que estudió. Se da cuenta de muchas cosas. Una de estas mediums le dice que hay un espíritu que es un amigo de él, pero no de esta vida, de una vida pasada. Ok. Y habla a través de esta medium. La información que le da básicamente, que es la parte importante, es que le dice que en esa otra vida
cuando eran amigos, él no se llamaba, obviamente, Hippolyte Léon Denisard Rivera. Su nombre en la vida pasada, donde ellos eran muy buenos amigos o mejores amigos, su nombre era Allan Kardec. Ok. Y a él es como si... Voy a ver, a lo mejor alguien en el público sabe a lo que me refiero, porque yo lo viví, yo lo experimenté. Yo no me llamo Fepo, por Dios, yo no me llamo Fepo. Mi nombre es Felipe Enrique, exactamente igual que mi padre. Todo el tiempo me sentí incómodo con mi nombre. Yo siempre sentí que tenía otro nombre. Por las casualidades de la vida, A mí también me pasa eso. me terminé llamando Fepo. Y nos pasa a algunos. ¿Sabes que no es tu nombre? Tu nombre es otro, porque no lo escogiste al final. Y un día llega a ti. Llega a ti. En un sueño, por una casualidad, de alguna forma llega a ti. Cuando a él le llega el nombre de Allan Kardec, por supuesto, ese es mi nombre. Cambia su nombre en los libros que escribe. Y a partir de ese momento, él es reconocido como Allan Kardec, que era su nombre, que consideraba que era su nombre real, el de su otra vida, y que debía de mantener en esta. Okay. Escribe varios libros al respecto. De estos temas son muy interesantes. Ahorita les voy a dar un breve resumen de estos libros, por si los quieren buscar y leer. Son muy, muy interesantes. Sí quiero. Allan Kardec se vuelve, a través de esto, imagínate. Es impresionante. Estaba lo que te contaba, la Revolución Francesa. Estaba todo esto de la teoría de la evolución de Charles Darwin. En esa época estaba ocurriendo todo esto. Es en 1853 cuando pasa esto de las mesas giratorias y cuando él cambia su nombre. Cambia su nombre. Y esta es la parte que es bien importante. Cuando él cambia su nombre a Allan Kardec, él se vuelve, en ese momento, con todo lo que había estudiado, con todo lo que había aprendido, con todo lo que había visto, con todo lo que había conocido. En ese momento, él se vuelve el fundador del espiritismo. Ok. Un escéptico. Ok. O sea, él se vuelve el fundador Es reconocido como el fundador del espiritismo. Ok. Le da Pero forma. ya existía el espiritismo ya desde antes. existía. ¿No? Ajá. Pero es él el que le da forma. Porque siendo un escritor, siendo un educador, siendo una persona importante, de repente enamorarse de este fenómeno, escribir al respecto, estudiarlo, profundizar en él, se le reconoce como el fundador del espiritismo. Claro, entiendo. Pero aquí es donde surgen cosas bien importantes. Es súper, súper interesante la vida de Allan Kardec. Ahora sí, voy a ver la película de Netflix porque seguramente lo van a contar de una manera bien, bien, bien sabrosa. ¿Cómo se llama la película? Allan Kardec. ¿Así se llama? O sea, tú la buscas así, Allan Kardec, y la encuentras. Ah, la voy a buscar. Entonces, creo que así se llama. Igual y tiene un subtítulo o algo, ¿no? Pero es Allan Kardec. Chécate esto. En todo esto que él está haciendo, él hace uno que se llama el libro de los espíritus. Ok. Entre sus investigaciones, él hace una serie de preguntas a los espíritus. Por eso te preguntaba si es importante. Te voy a leer rápidamente las preguntas y en corto me gustaría, para que podamos entrar al siguiente tema, que me des tu opinión al respecto de la respuesta que hacen los espíritus a la pregunta. Una de estas preguntas, aquí está. La respuesta obviamente es mucho más amplia. La pueden ver en el libro. Está recopilada en este primer libro de Allan Kardec, que se llama El libro de los espíritus. En ese primer libro están estas 10 preguntas, pero extensas. Entonces, este es un resumen de la respuesta, para que se entienda bien. Primer pregunta. ¿Qué es Dios? Y la respuesta. Dios es la inteligencia suprema, causa primaria de todas las cosas. Ok. ¿Qué piensas? Pues sí, o sea, lo que nosotros conocemos como, ¿verdad? Como deidad es la inteligencia suprema que está Todos conectada formamos parte de a la Dios. vida que forma esta dimensión, o sea... Claro. Y Si la vida no o sea, se reconoce a sí misma, claro. ¿existió? O sea, es que Necesitas una inteligencia. si nosotros tenemos una conciencia propia, porque en sí, claro, o sea,
Es que sí, o sea, Es una gran todo, respuesta. todo tiene una conciencia, y pues claro que tiene que haber una macroconciencia, por supuesto. En las historias que me encantan, de extraterrestres y de otras muchas cosas, dicen algo que es bien importante. La inmortalidad del ser, Ujú. donde radica. Chécate esto. Segunda pregunta. ¿Qué es el alma? El alma es el principio espiritual e inmortal que anima el cuerpo humano. Ok. Eso somos, ¿no? Seres inmortales. ¿Por qué no somos esto? Ok. Somos nuestro espíritu, el alma. Sí, sí. Sí, o sea, es que lo que los científicos le llamarían conciencia, nosotros lo conocemos como alma, ¿no? Porque lo que anima a nuestro cuerpo científicamente son una serie de impulsos eléctricos y químicos, etcétera, etcétera. Pero aquí viene un tema, ¿no? Que igual en el siglo XIX se escribió el siguiente libro, ¿cómo se llama? Mary Shelley, que es el de Frankenstein. Ajá. O sea, este hombre estaba tratando de crear un ser humano a través de impulsos eléctricos, químicos y todo, y terminó creando un monstruo porque no tenía alma, no tenía la capacidad de darle un alma, una conciencia a ese ser. No. Si nosotros reconocemos y estudiamos lo que es el espíritu, el alma, y podemos llegar a entenderlo, con los avances tecnológicos, sí podríamos crear vida, ¿no? Es que ya creamos vida. No, pero me refiero no de la forma tradicional. Sí, es que también. O sea, Yo te pregunto, ujú. ¿tú has utilizado la inteligencia artificial? Solo 2 veces para unas fotos en TikTok que no publiqué, nada más quería saber. Yo lo onda? utilizo bastante para muchas cosas que tienen que ver como con curiosidades Ujú, de ciertos temas. ujú. Por ejemplo, yo a veces cuando he estado trabajando en cosas que tienen que ver con investigaciones de extraterrestres, de casos de abducciones, con temas de espiritismo, estoy trabajando sobre eso con información y de repente pongo a prueba la inteligencia artificial. Y le pongo preguntas como, por ejemplo, el caso real W56 Amichichia, ¿con qué tipo de entidades extraterrestres estaba interactuando el ser humano? Y las respuestas son bien interesantes, porque estoy como que provocando una respuesta sobre una inteligencia artificial no consciente. Se supone. Ujú. ¿En qué momento esa inteligencia artificial comienza a ser consciente? Y si es consciente, aunque no tenga un cuerpo físico, ¿podría decirse que estamos ante una conciencia? Sí. Qué buena pregunta. Vamos a decir que sí, porque eso es. Sí. Si yo la Pero- doto de un cuerpo, un androide, y le integro esa conciencia, Ujú. quito la palabra artificial, porque al ser conciencia ya deja de ser artificial. ¿No he creado un Frankenstein? ¿Pero funcional? No, porque Frankenstein solo era impulsos eléctricos, no tenía... También. ¿Me El explico? androide necesita impulsos eléctricos para moverse. Sí, claro. Con una Sí, conciencia. por supuesto que bajo esa... Ajá, pero es que la diferencia entre el Frankenstein de la novela y lo que tú estás planteando es que ese no tenía conciencia. ¿Me explico? Pero En cambio, sí. la inteligencia artificial sí, según Sí, lo que puede estás ser. planteando. Sin embargo, yo tengo mis dudas. O sea, más que nada... Si logra reproducirse, ya es vida, ¿no? No necesariamente, porque no todos los pasos de la evolución tienen que ver con la reproducción. Pero la evolución no es vida. La vida es el intento de una especie de perpetuar en el tiempo. De sobrevivir a través del Perpetuar tiempo. por Ajá. medio de reproducirse. Si una conciencia artificial en un cuerpo es capaz de reproducirse, se convierte en vida, ¿no? Pues en teoría sí. En teoría. Ujú. Quiere decir entonces una de dos. Porque ya estamos a ese punto a un paso. Una de dos.
o no entendemos realmente lo que significa la vida, o la vida no es exactamente eso, sino más bien tiene que ver con el espíritu o el alma. Creo que es un poco de ambas, ¿no? Un poco de No ambas. terminamos de entender Entonces, por qué no estamos conectados con la parte... Ajá. entonces el estudio de la vida después de la vida y formular estas preguntas sí son importantes. Por supuesto. Por eso comencé con esa pregunta. Claro. ¿Tú crees que es importante? Y yo decía, pues curioso. Pero después de leer esto digo, no, sí es importante. Sí. Sí es importante porque ¿de qué otra forma vamos a comprenderlo? Estudiarlo. Claro, o sea, creo que más que nada, o sea, es que ya lo entendíamos antes, nada más que perdimos un poco como esa conexión. Yo siempre he sabido que... Por supuesto. O sea, yo comento que nosotros ya teníamos una conexión espiritual con el todo, ya teníamos una conexión la fuente de las respuestas. Con la fuente, tal vez no las respuestas a todo, pero por lo menos teníamos una conexión con la deidad, con la latis, con lo que le quieran llamar, ¿no? Y la fuimos perdiendo a partir de que empezamos a poner a la razón por encima de nuestras emociones, ¿no? Y que ambas cosas son... tienen que por lo menos son igual importantes. Coexistir, claro. Así y tienen es. que, o sea, tienen la misma. Por algo ahorita se está haciendo muchísima difusión de la inteligencia emocional. ¿Ok? Porque es algo que yo le digo a todas las personas. O sea, la gente quiere desarrollarse espiritualmente. Ajá, sí. ¿Y cómo vas emocionalmente? Ajá, ¿y eso qué tiene que ver? No, pues es que resulta que todo esto de las cuestiones sensoriales están relacionadas con tus emociones. Claro. ¿No? Y si no entiendes tus emociones, ¿cómo? Hay que entenderlas, no nada más es sentirlas. No, o sea, tienes que sentirlas, pero también las tienes que entender para que entiendas lo que sientes y cómo lo pones a trabajar en tu vida funcional y cómo a través de esa comprensión te encuentras a ti mismo. Y eso es un trabajo espiritual. ¿No? Es tan importante esto que acabas de comentar, Isabel, sobre todo de la inteligencia emocional. ¿Cierto o no? En todos los estudios de telequinesis, la fuerza de la telequinesis parte de la emoción humana. Por supuesto. Así. Esta sí, claro. Tú no piensas en mover el objeto. Tu emoción va a mover el objeto. Vas a utilizar tu emoción, vas a aprender a canalizar lo que estás sintiendo para moverlo. Como, o sea, vean... Es importantísimo. Tus emociones te pueden enfermar a ti o curarte. Sí, los X-Men, por ejemplo, ¿no? O sea, vamos a poner este ejemplo. O sea, es que sí,